Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy vamos a estar hablando sobre los últimos días que quedan para conseguir la skin más exclusiva gratuita de este año en Call of Duty Mobile. Sí, Mercenario 5 2021 Champ, entre otras cositas que vamos a mencionar en este pedazo de video. Así que ve dejando tu poderoso like, suscríbete a muerte y recuerda que tenemos sorteo activado de lo que es el Ghost legendario que estará llegando la próxima semana. Y claro que sí, cracks, si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Deja tu poderoso like, comenta qué te parece este video y como siempre, gracias por tanto apoyo en el canal. Si quieres recargar code points baratos a un muy buen precio, te recomiendo Cooking Shop, una muy buena página para recargar tus points a muy buen precio. Así que vamos a darle con este pedazo de video, cracks. Bueno, lo primero, cracks, y es que vamos a estar hablando sobre la travesía. Y es que el día de ayer, cracks, aunque no lo parezca, por fin pude lograr terminar las 30 partidas con el equipo random que logramos hacer entre varios suscriptores del canal, que bueno, me contactaron. Entre ellos estaba Ale, Alex, el papi Ricky y Tony. Así que les mando un fuerte saludo. También a Marvin porque era otro personaje. Estábamos 6 en total en el equipo. Como ustedes saben, era 5 mínimo, 6 obviamente con el suplente. Y al final y al cabo logramos terminar las 30 partidas el día de ayer. Van a decir, ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, los horarios también apremian mucho y recuerden de que mi región, una de las regiones más complicadas de toda América, NA, porque a mí me pusieron en NA, bueno, yo solito me puse en NA por haberme registrado mal, pero bueno, al fin y al cabo nos tocó una región muy difícil. Debo decir de que obviamente es más difícil la región de Norteamérica que obviamente Latinoamérica. No por despreciar ni por nada, sino porque hay que ser sinceros. Juegan a mejor ping, juegan en mejores condiciones y pues se nota demasiado a veces, la verdad. Nos pegaron una TCG y al final pues sí se consiguió lo que se esperaba, que era el Mercenario 5 2021 Chat. No íbamos tanto con la esperanza de conseguir los 1000 code points, porque sí se podían conseguir 1000 code points gratis si estabas en el top 256 de cada servidor. Como ustedes saben, pasó en Latinoamérica, pasó obviamente en Europa, pasó en Japón si no estoy mal, y también pasó en todos los eventos también de lo que es Norteamérica, en todos los servidores conforme a lo que estuvimos observando. Bueno, debo decir de que pues las recompensas de la COD Champs estuvieron muy buenas. Primero empezamos con Manta Ray, como ustedes lo saben. Tuvimos una QXR, tuvimos una RO79, tuvimos una M16, todas de la versión Playmaker, la Asval Playmaker, entre otras cositas más. De momento, y debo decirlo, no se sabe si va a llegar esa K47 que salía antes con el Mercenario 5, que la tiene en la mano, la K47 Playmaker, por si preguntaban, pero al fin y al cabo no se sabe nada de ello, pero al final tenemos las skins gratuitas, eso es lo que importa. Bueno, las skins más exclusivas y gratuitas a nivel de COD Mobile del año 2021, sin duda alguna sería Manta Ray y obviamente el Mercenario 5 2021 Champ. Recuerden que el año pasado, en el 2020, tuvimos dos skins exclusivas, que bueno, siguen siendo exclusivas, y fue el Phantom Championship obviamente, y el Ruin Championship, que es el Purple Champion, mejor dicho. Bueno, se las estaré mostrando en pantalla, pues ya que las tengo obviamente en mi inventario, porque yo jugué las dos etapas, fase 1 y fase 2, de etapa 1B y etapa 2B, en las cuales fueron un total de 60 partidas, 30 y 30, y ronda de clasificatorias de 4 y 4 en ese entonces. En esta vez, pues solo han hecho una ronda, una tirada solo, de lo que fue skins gratuitas y demás cosas. Creo que para no alargar tanto el proceso de la COD Champs con la COD League y que todo abarque completamente. Igual les estarán viendo también en pantalla una partida, la última partida que jugamos con la Asval, que al fin y al cabo la Asval me terminó encantando mucho con una de las personalizaciones que le hice a mi gusto. Y pues debo decir de que la Asval es muy buena actualmente y que creo que es uno de los rifles de asalto más metas, además de la K117, que está actualmente rompiéndola. Entre otros como, bueno, los meros subfusiles como la PP-19 Bison, la QXR e incluso la Fennec Dual, que pues está un poco cheto actualmente en el metagaming por si quieren saberlo. Así que yo recomiendo muchísimo utilizar ese tipo de arma. Lo típico de las clases ustedes ya lo saben, el monolítico siempre tiene que ir. A excepción, bueno, de la Fennec que pueden aumentar el alcance de daño y utilizar las duales. No ponerle necesariamente un cargador, ya que el cargador de ahora pues está muy bueno, utilizar las duales. Y pues el láser 5WP táctico pues funciona muy bien, ya que pues desde la cadera va bien, y obviamente lo que es una empuñadora de Ranger desde la cadera, o la de Mercenario, que te puede ayudar mucho para que utilices cadera sí o sí sin problema alguno, cracks, que es lo más importante. Si bien ha sido una ardua fecha, y por ardua fecha me refiero a 4 fines de semana jugando 10 partidas para conseguir a Manta Ray, que en total se hicieron 40 partidas, y luego 10 días para jugar sí o sí 30 partidas de Ranked, que en total son 70 partidas de Ranked las que se han jugado actualmente. Bueno, en fin, se ha logrado el cometido, conseguir lo mejor de lo mejor en recompensas de Call of Duty Mobile. Así que cracks, les recomiendo, jugar, porque el día de mañana se finaliza completamente la etapa número 2 de la COD Champ 2021. Sí, cracks, mañana termina, así que si no juego las 30 partidas, si quieren las skins gratuitas, ya deberían de hacerlo sin problema alguno. Lamentablemente, pues,
Yo me tardé mucho, pero bueno, al fin y al cabo, más que todo por horarios, cosas por hacer y porque tenemos que jugar 30 partidas, obviamente, todos juntos. Debo decir de que pensé que nos iba a ir peor, porque honestamente hablando, nuestro equipo nunca había jugado juntos y pues lo armamos así con gente random de varias partes, así, sin más. Incluso tampoco teníamos el factor de que nos estábamos comunicando. Soy yo y yo voy a ser muy partidario con el típico que si vamos en competitivo, jugamos rankeds, incluso buscar y destruir, es mejor comunicarse. Pero si tienes un equipo que no se comunica, como pasó con mi equipo, pues vamos al carreo, obviamente. O sea, aunque solo los estén comunicando una o dos personas, da igual, es como que juegues Valorant y solo dos pelados estén dando los callouts. Al fin y al cabo no sale rentable. Y es lo que pienso yo. Cuando me enfoco mucho en el modo competitivo, lo que más me importa a mí si voy a jugar en equipo es sí o sí estarse comunicando. Ya si te toca jugar con random solo, que bueno, no te vas a comunicar, obviamente, porque al fin y al cabo no te vas a poder comunicar. Pero si estás en este caso, que pues te toca jugar con equipo y pues aunque sea no vas a conseguir los 1000 cut points, pero si quieres tener un factor de más wins que menos derrotas, obviamente, es mejor lo que es comunicarse. Al fin no nos comunicamos, intenté que el equipo se comunicara, pero al fin y al cabo no podían hablar ni nada por el estilo. Uno que otro ahí podía hablar, que es importante. Pero pues estoy un poco decepcionado porque pensé que nos iba a ir un poco mejor, di lo mejor de mí, la verdad. Pero depende más que todo el factor de equipo. Debo ser sincero y felicito a todos los de Latinoamérica que pasaron a la siguiente fase, especialmente a los de mi país, que miré uno que otro ahí por los grupos, que se hicieron incluso el 29-1, 28-2, 27-3, incluso un 30-0 se hicieron ahí los nicas, que me alegra muchísimo honestamente que se lo hayan logrado hacer y espero representen como se debe a nuestro país, incluso también los países de Latinoamérica que lo han logrado hacer y lograron participar y lograron clasificarse, que le den la madre y por lo menos lleguen a lo que es la etapa 4, que sería ya un competitivo entre las regiones y que le den en la madre a toda esa gente. Honestamente prefiero que ganara Latinoamérica sí o sí en lo que es la COD-Champs, pero ojalá les vaya súper mega bien. Normalmente lo que siempre afecta es el factor ping o el factor donde jugás y donde sea tu establecimiento a la hora de jugar con mobile, pero está perfecto. Y bueno, les queda un poquito de novedad para los nuevos que nunca habían jugado este modo, porque siempre va a estar este modo anualmente, porque con mobile ya se ha vuelto competitivo completamente hasta donde no es. Pero bueno, ya para que lo sepan, hay muchos eventos de este tipo, skin gratuita a cual más, pero bueno, lamentablemente pues quedé un poco agridulce en el sentido de apoyar como equipo. Pensé que nos iría un poco mejor, pero bueno, son cosas que pasan y al final, al cabo, pues terminamos consiguiendo lo que queríamos y el mérito propio, que era conseguir actualmente la skin gratuita del Mercenario 5 2021 Champ. Bueno, otra skin mega exclusiva para el inventario y pues espero que ustedes la hayan logrado conseguir. Bueno, este ha sido el pedazo de video de hoy, espero les haya gustado. Como siempre, like y suscripción se agradece, mis queridos cracks. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Nos vemos en el siguiente. Soy Dios2, que la TC14 me los acompañe. Adiós.